nuestras vidas, Señor. Tu palabra jamás vuelve vacía, Señor, y tú usas a quien te place, Señor, independiente si queremos o no. Así como hiciste en el Antiguo Testamento, incluso usas a los animales. Usaste una asna para decirle a Baal: ¿por qué me maltratas? Señor, usan esta Jesucristo de Nazaret. Gracias. Muy bien. Esta carta fue escrita desde Éfeso en el año 55 después de Cristo por Pablo. Todos conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Corintio o qué era Corintio? Corintio fue una ciudad importante de Grecia. Era un puerto comercial. Era una ciudad, podríamos decir, estudiaba acerca de esto y decía la historia o lo que se ha estudiado, podemos, si lo traemos a nuestros tiempos, es una potencia como Estados Unidos en esa época. Había mucho comercio, había mucha prosperidad, mucho el templo de Afrodita, que era un libertinaje sexual. Capítulo 1, si usted lo va a estudiar, habla de todo lo que son las denominaciones. Y Pablo les decía, están perdiendo el rumbo, están perdiendo su norte. El capítulo de las bases bíblicas. Cuando yo no tengo una base bíblica y él ya la había establecido, sino que se les olvidó porque el mundo los jaló a las cosas sexuales, a la inmoralidad, al dinero, se les olvidaron las bases bíblicas. El capítulo 3, que es el que voy a hablar yo hoy, es de la inmadurez. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? Han pasado años, el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, pero hay mucha inmadurez espiritual. Y
debido a esa inmadurez espiritual siguen los siguientes pecados. Está el capítulo 4 que habla del orgullo, el capítulo 5 de las divisiones, lo que pasa en las iglesias, el grupito de la hermana María, el grupito de la hermana Teresa, el grupito de Pedrito. Eso pasa en las iglesias. Él habla en el capítulo 4 de eso. En el capítulo 5, todo ese capítulo habla de la inmoralidad sexual. Sexual, incesto. Imagínense en la iglesia de Corintio hablando de incesto. ¿Sí saben qué es incesto? Bueno, incesto es que yo puedo tener una relación sexual, y eso pasaba en el Antiguo Testamento, con mi papá, puedo tener una relación sexual con mi hermano, puedo tener una relación sexual con mi suegra. Eso se llama incesto. Y una relación incestuosa. Y eso no estaba pasando afuera, estaba pasando dentro de la iglesia de Corintio. En el capítulo 7 habla acerca del matrimonio. Muchas personas, yo he escuchado muchos mensajes acerca de esto, del matrimonio. ¿Cuál es la única causa por la cual el hombre o la mujer pueden separar? Ok, ese no me corresponde a mí, pues por eso, sino que estoy diciendo qué se dice en cada capítulo, que son 16 capítulos de la primera carta a los Corintios. En el capítulo 8 habla de la irresponsabilidad, o sea, de los diezmos y las ofrendas, o sea, que el obrero es digno de su salario. Si ustedes leen todo ese capítulo, ahí van a encontrar eso. La iglesia no se sustenta sola. Nosotros somos las que la sustentamos, ¿verdad? Amén. En el capítulo 9 habla de abuso de los dones espirituales. Recordemos rápidamente algunos dones espirituales, y sobre todo uno del que estaban abusando, entre comillas, los corintios. ¿Cuál era? El exceso de lenguas. Cuando venía un nuevo, no tenía ni idea de qué estaban hablando. En ese capítulo él nos está diciendo: tengan cuidado con el abuso. Mire cómo se pervirtió esta iglesia en Corintio por lo de fuera. Recuerden que nosotros debemos ser luz y no oscuridad. Y esto es para la iglesia, no es para afuera. Y luego en el desde el 9 al 12 habla sobre el abuso de los dones espirituales, y capítulo 13 al 16 habla de negar de la resurrección de los muertos. Empezó a entrar ahí una herejía bastante extraña. Me imagino que algún hermano nos va a contar acerca de eso. Amén. Esos son los 16 capítulos acerca de lo que habla Pablo, porque estaba muy preocupado por su iglesia, o la iglesia de Jesucristo. Continuamos. Yo voy a hablar hoy de madurez espiritual como creyente, y vamos a leer Primera de Corintios 3 del 1 al 7. Cuando nos ponemos de pie y lo vamos a leer. Lo vamos a leer a una sola voz, todos en voz alta, por favor. 1, 2, 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero Dios, muy bien, amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a estudiar los 7 versículos así. Yo le pedí tanto al Espíritu Santo de toda la carta: Señor, háblame, porque si usted le queda claro este mensaje en su mente y en su corazón, téngalo por seguro, hermano, que vamos a tener aún más crecimiento espiritual en la iglesia, sobre todo en esta denominación Puente para Cristo, pero si nosotros maduramos. Amén. Voy a hablar acerca de la madurez espiritual, pero vamos a definir qué es madurez. Madurez es una virtud que consiste en un proceso continuo de aprendizaje. ¿Qué es lo más importante de la madurez? Que es un proceso continuo, ¿verdad?
y tiene dos elementos importantes: el buen juicio. ¿Y qué es buen juicio? Es discernir moralmente, o sea, en la parte espiritual, y racionalmente qué es correcto o qué es incorrecto, qué es bueno o qué es malo. ¿Hasta ahí estamos? Y segunda característica de esa madurez es prudencia. Básicamente prudencia es pensar antes de hablar. Amén. ¿Sí han escuchado ese dicho? Piensa primero y luego hablas, porque tú eres dueño de lo que callas y eres esclavo de lo que dices. Pensemos para hablar. Madurez. En el versículo 1 dice, el crecimiento es progresivo. Inmadurez, allí había un estancamiento. En el primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1, habla acerca de el hombre natural versus el hombre espiritual. O sea, carnalidad. Me van a ayudar porque sé que todos ustedes aquí en algún momento de su vida han leído esa carta. ¿Qué es un hombre natural? ¿Qué es eso? ¿A qué le suena? Un hombre natural, ¿a qué le suena? El hombre sin Dios. Y un hombre sin Dios, ¿cómo se comporta? ¿Y carnalmente qué es? El pecado, darle satisfacción a la carne. ¿Qué más? Todo el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios nos está hablando Pablo, porque él empezó hablando de eso. Venga, mis amados, 18 meses estuve con ustedes. El Señor Jesucristo hizo aquí la obra en Corintio. Quedaron preparados con unas bases sólidas. ¿Qué pasó? ¿Y qué es un hombre espiritual? Cuando yo hablo hombre, se habla a nivel general, hombre o mujer. A ver, ¿quién me ayuda aparte del hermano Carlitos? ¿Qué será un hombre espiritual o una mujer espiritual? Aparte de tener el temor de Dios, ¿cómo debe actuar un hombre espiritual? Vemos tres características: sin espiritualizar ni religiosidad, solo espiritual. ¿Cómo? Madura, perfecto. ¿Y qué es madurez? Acabamos de decir que es madurez. Tener buen juicio y ser prudente. Y es una virtud. La diferencia, por eso dice, vamos a leer el primer versículo, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Verdad? Dice en el 2, así di a beber leche y no vianda. Pablo compara a los hermanos de Corintio como los niños bebecitos. ¿Qué son los bebés? Los bebés que comen leche. ¿Y la leche hasta cuándo la debemos tomar, mamás? Más o menos, científicamente te dice el pediatra, entre 6 a 1 año máximo. Y le tienes, no es que si quieres, le tienes que empezar a dar alimento sólido entre los 4 y 6 meses para que su dentadura salga bien. Y si no, va a tener problemas de frenillo, que es problema de lengua, o sea, tartamudez. Eso lo dice el pediatra. Pablo nos está comparando como a bebés. Por eso dice crecimiento progresivo. Recuerden que la madurez es un crecimiento progresivo. ¿Y por qué Pablo nos compara con niños? Porque ¿usted qué se recuerda de su niñez? Algo puntual. ¿Cómo actuaba usted como niño? O sea, una anécdota suya pequeña. Una edad de 5 años, 7 años, 8 años. Travieso. Muy bien. ¿Quién más? Noelia, ¿tú qué te acuerdas de tu niñez? Todos fuimos a la escuela, así no importa si sea primer grado, todos fuimos a la escuela, ¿verdad? Mamá nos llevó, ¿verdad que sí? Y nosotros hacíamos cosas de niños. El pastor ha dado muchísimos ejemplos aquí con respecto de los niños, cuando hablaba acerca del perdón, acerca de que los niños se olvidan fácilmente, acerca de que es más fácil que hagan amigos, etcétera, etcétera. Es un proceso, un crecimiento progresivo. ¿Quiénes tenemos hijos aquí adolescentes? La palabra adolescente significa adolecer. Todo me duele, a todo el mundo odio. Uno en la adolescencia, generalmente por sus hormonas y no por su razón,
Hoy amanezco de las 7 a las 10 amando a mi mamá, tan bella mi mamita, tan hermosa, te amo, te quiero. Como a las 11:30 parece que se hubiese entrado un espíritu extraño. ¿Qué te pasa, mi amor? No, no me pasa nada. Y como a las 8 de la noche, otra vez le entra el amor. Adolescencia. Todos hemos pasado por la adolescencia, ¿sí o no? Amén, amén. A uno les ha dado más duro que a otras. ¿Por qué? Quizás en la forma en donde vivieron, el contexto cultural, si tuvieron a papá y mamá, gracias al Señor, bien. Yo por lo menos tuve que madurar mi adolescencia un poco fuerte. Pues porque mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, luego viví con mi papá, y pues los hombres no son tan amorosos como la mamá, pero igual yo lo amaba porque era mi papá. Muy bien, después de la adolescencia entran, aquí le llaman dizque jóvenes adultos. Hablemos de adultos. La adultez te queda, va. Yo conozco adultos en edad de 50 años que se manejan como de 5. A esto es lo que está hablando Pablo, de esa clase de bebés. Estamos muchos en la iglesia, unos nacimos en casa, en cuna cristiana, otros el Señor nos rescató hace unos 20 años, otros 5, otros 3, otros un mes, lo que sea. Pero parecemos bebés. Inmadurez espiritual, pero yo quise ponerle madurez. Por eso no definí inmadurez, porque el antónimo de madurez es inmadurez. Y una persona inmadura, las mujeres que se han casado, cuando conocieron a sus esposos, ¿qué es lo que buscaban en un hombre? Más que madurez, definamos eso. Bueno, físicamente guapo, ¿qué más? Perdón, eso es una característica de la madurez. ¿Qué más? Responsabilidad. ¿Qué más? Protección. Bueno, nosotras las mujeres básicamente buscamos protección. Ustedes los hombres necesitan admiración. Necesitan ser admirados porque son hombres esforzados. Dios hizo la cabeza como hombre y así es. Nos guste o no, hermanas, así es. Y debemos respetar porque ellos son la cabeza. ¿Estamos, amén, hermanas? O acá hay así como una revolución. No, yo nunca jamás he tenido problema con eso. Yo jamás en la vida he tenido problema de ¿cómo se le ocurre? El hombre y yo somos iguales. En nivel espiritual, en nivel económico, como usted quiera, quizás sí, pero el Señor hizo al hombre y no nos sacó de la cabeza, a nosotros no nos sacó de la cabeza para que nosotros lo gobernáramos a Él, pero tampoco nos sacó del pie para que Él nos pisoteara. Él nos sacó de la costilla para protegernos y amarnos. Amén. Sé que eso es otra clase de enseñanza, pero tenemos que tener claro que cuando somos niños inmaduros no procesamos fácilmente. Yo estoy hablando con hermanos maduros aquí, o hay algún inmaduro, dígame amén. Bueno, muy bien. Crecimiento progresivo. Recuerde, la madurez es un crecimiento progresivo. Y si nosotros, ¿por qué él habla de crecimiento progresivo? Porque Romano 11 dice que si hay un débil en la fe, no lo hagamos caer. Si el hombre de pronto para él es terrible verla a usted, hermana, quizás con una minifalda, y esa hermana que pues entonces fácilmente quítesela, porque quizás él todavía no está maduro espiritualmente. No está maduro. Pero nosotros, los creyentes, hijos del Señor, que llevamos años todavía con esas cosas. Recuerde que el Señor no ve la apariencia, Él ve. Muy bien. Segundo, dice preparación y estudio de la palabra. Vamos a leer el versículo 2. Alguien que me lo lea alto, por favor. Alguien, no todos, uno solo. El versículo 2, estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Muy bien, entonces dice que preparación y estudio de la palabra. Muy bien, ya el niño dejó de tomar leche, 1 año máximo. Al año que le empezamos a dar a los niños, ¿qué comida? Hamburguesita, papitas, esa comida, ¿cómo se llama? Sana porque si no su hijo, le aseguro que a los 6 años es obeso, se lo puedo firmar.
Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Amén. Por eso dice que en el segundo versículo dice que otra característica de la madurez es conocimiento de la palabra de Dios. Y para tener conocimiento de la palabra de Dios, lo primero que yo tengo que hacer es conocer a Dios. Hemos venido trabajando, el domingo siguiente ya se termina un año de un libro maravilloso que se llama Maduros Espirituales, experiencia con Dios. Un año, donde el Señor reiteradamente a través de ese autor le estaba diciendo que es importante que usted tenga una relación, una comunión íntima con Dios, porque yo no puedo hablar de lo que no sé. Amén, hermanos, que se escuchen esos amenes. Muy bien, dentro de esa preparación está eso, y para eso hay que orar. ¿Cómo yo conozco a la hermana? Comunicándome con ella. Yo ella solo la he visto de vista, valga la redundancia, pero para conocerla a ella me tengo que acercar a ella, cuáles son sus gustos, cuántos hijos tiene, qué le gusta de comida, qué hace sus ratos libres, etcétera. Para conocer la palabra de Dios, antes de ir al discipulado, antes de ir al instituto, que eso no es si yo quiero, es un requisito para que usted sea un líder fuerte, no un miembro. Necesita conocer la palabra del Señor, y es a través de la oración, de la comunión con los hermanos, ¿no? Muy bien. Y segundo, con los hermanos, y sobre todo con el hermano que aparentemente es una piedrita en el zapato, que lo decía aquí en la parte de las divisiones, que es el capítulo 8. Es que yo no me meto con el hermano Carlitos Martínez porque trae esa camisa verde, mejor me meto con el hermano Leti. Perdón. Y pasaba en Corintio y pasa hoy. Y ya imagínense, fue escrita en el año que dijimos, 55 después de Cristo. ¿Cuántos siglos han pasado? No hagamos la cuenta. Y todavía, mire, y diría uno, ay, pero eso fue hace años. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día? No, yo no me junto con la hermana Carolina porque ella tiene gafas. Yo me junto con el que no tiene gafas. Por esas, perdónenme la palabra, pequeñeces, las iglesias están divididas. Yo amo al Señor, para mí Dios es lo más importante, pero veo a la hermana Noelia y me da cólico. ¿Estoy amando al Señor realmente? Esa era la exhortación de Pablo a la iglesia de Corintio. Esa es. A mí no me cuesta amar, hablo de amar con mucho respeto en el Señor al pastor porque es el hombre que el Señor puso aquí, pero quizás me cuesta amar, no sé, a un hermano que nunca conozco, no he visto, porque de pronto no me gusta cómo se vistió. Usted tiene que demostrar el amor del Señor a su hermano. Dice la Biblia que si usted no ama a su hermano, que ve, que lo palpita, ¿cómo va a amar a Dios? Alguien me preguntó hoy, ¿usted alguna vez ha visto a Dios? Yo le dije, porque hablábamos de los extraterrestres, yo le dije, ¿usted ve el aire? No. ¿Lo siente? Sí. Dije, así es Dios. Y Dios está en usted y Dios está en mí. Con amor y respeto. Es una persona que nada que ver, que conoce de Dios. Y se quedó, wow. Y me dijo, uy, usted es muy sabia. Le dije, no, amigo, Dios no necesita ser promovido por nadie. Y hablamos de Baal. Le dije, usa hasta las asnas, y le leí el capítulo. Se quedó como, oh my God. Ese es el amor al otro, no ofendiéndolo, no dice, ay, usted que está loco, con amor. Pero si usted no conoce de la palabra del Señor, esto le pasó a la iglesia de Corintios, le prefirió ir a escuchar filosofías griegas, se desviaron del camino, y Pablo empezó a hablarles, escuchen, si usted no es maduro, va a tener impureza sexual, va a quererse divorciar de su esposa porque ya se puso gordita, me gusta la flaquita de 18 años, ya cambió hasta de 30 por 2 de 15. Inmadurez espiritual. Esa fue la que usted escogió, o ese fue el que usted escogió, o lo obligaron. Por favor, álceme la mano aquí alguno que lo hayan secuestrado o lo hayan amenazado para casarse con pistola. No, puede pasar. Tranquilos, hermanos, esto queda entre nosotros. Amén.
Tercer versículo dice, crecer, en esa parte, aquí dice, crecer, celos ministeriales, inmadurez y carnalidad. Aquí quiero hablar de los celos ministeriales. Aquí es donde empezamos con las divisiones. Voy a hacer un ejemplo. No pasa en esta iglesia, es en otra iglesia, allá en Colombia. Allá fue donde pasó. El Señor, por su infinita misericordia, recuerden, hermanos, que Dios es el que da el ¿qué? El fruto. Lo leímos ahorita más adelante. El Señor le puso en el corazón al pastor de que la hermana Milena fuera la persona del discipulado, ¿verdad? Pero no, la hermana Milena quería ser, era la pastora. ¿Y por qué yo tengo que ser de discipulado? Yo quiero ser pastora. Y empiezo a agarrarme con el pastor. Cuando hablo agarrarme es espiritualmente, ministerialmente. Es que yo tengo más estudios, que yo puedo ser el rey Pepinito, pero en las manos de Dios soy una insignificante partícula asna que el Señor usa para hablarle a la gente. Cuando a nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, es un peligro, porque en el capítulo 4 habla del orgullo. Y el orgullo es un germen, hermano, que usted lo tiene, pero es como Dios nos guarde y nos favorezca, como el SIDA. Se pega. El SIDA se pega de dos maneras, ¿verdad? A través de la transmisión sexual y una transfusión de sangre, o que se pinche y alguien haya usado esa jeringa. Así es el orgullo. Es que yo. Hermano, cuando usted se levanta todos los días y dice, ¿qué decía Pablo? Miserable de mí. Él lo dijo. Es un hombre que por eso el Señor lo usó como lo usó. Señores, si tenemos celos es egoísmo, celos inseguridad, esas son inseguridades. Nosotras a veces las mujeres tendemos a ser celosas y vemos fantasmas donde no hay, pero también hay hombres que, Santo Padre de la Gloria, Dios los bendiga. Eso hablan de muerto para arriba. Aquí va a haber un muerto. En mi país pasa. No, aquí no, es en mi país, estoy contando de Colombia. Que la mujer se demoró 5 minutos y Marta, aquí va a haber muerto. Santo Dios, y la señora porque mi país si no es como aquí, allá existe el autobús, o sea que caben como 100 personas en ese bus y hay muchísimo tráfico. Y su trayecto de su casa es de casi 2 horas y llega la pobre señora asustada porque su esposo ya está esperándolo, esa pantera lo está esperando allá. No, amor, es que aquí va a haber un muerto. Y la pobre señora ya metida en ese bus. Imagínese el humor de 100 personas así, a las 6 de la tarde, cuando usted todo el día ha sudado. Así es en mi país. Solo es en Colombia. Me imagino que en México después andan en avión, no sé. Digo, ¿no? Ok, en burro, son mucho más naturales. Muy bien. Celos ministeriales, hermanos. Una característica puntual de inmadurez y de bebés es ¿qué? Celos. Los que tienen hermanitos, yo conmigo somos 6, yo soy la menor de las mujeres. Y los niños generalmente, el papi le compra este negro y este rojo, pero el otro se antoja del rojo. Y son iguales, simplemente que cambió fue la estructura. Celos, inmadureces. Me miró feo, no vuelvo a esta iglesia. Aquí esta iglesia, y lo peor, no me saludó. Ya no me volvieron a dar donas sino esas galletas feas. Ya no vuelvo. Se acabó. Hemos llegado a la pobreza más absoluta. Qué falta de glamour. Es lo que dicen, hermana. Yo estoy hablando de ejemplos tácitos. Vuelvo y le digo, usted no habla de lo que no ve y escucha. Eso ni porque cuando éramos 50 miembros, ahora somos casi 200 y esas galletas de $1. Oh my God. Inmadurez, porque es que usted no viene aquí a alimentarse. Si usted tiene mucha hambre, desayune antes de venirse. Bueno, como mi problema no es la comida, o sea, pero si yo desayuno, vengo bien almorzadita, bien desayunadita, porque es desde las 10 casi hasta la 1, pues claro, y los que tienen solitaria, tienen esposo, tienen de todo ahí adentro, pues claro que ya a las 10 de la mañana están que matan a todo el mundo. Y preciso le salen con galletas. Inmadurez espiritual, hermanos.
Amén. Versículo 4. Edificar la iglesia. Dice ahí, ¿a quién seguimos? Hermanos, ¿quién es el dueño de esta iglesia? ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Jesucristo, creador, consumador, que por estos tiempos recordamos que murió por usted y por mí, sin merecerlo. Porque aquí más adelante dice, porque diciendo el uno, yo de ciertamente soy de Pablo. Pablo murió por usted. ¿Qué hizo Pablo por usted? Y el otro, yo soy de Apolos. Eso es un signo típico de la inmadurez, o sea, de que usted es carnal, de que la carne le brinca. En la iglesia mía, voy a contarles esa anécdota rápidamente, porque cabe aquí en esta ilustración. Cuando iniciamos éramos 50 personas, al año éramos más o menos 200. El pastor se rodeó de un gran líder, Pepito Pérez se llamaba él. Es mentira, estoy poniendo un ejemplo totalmente diferente. Pepito Pérez, como en los cuentos de la escuelita, siempre el pobre Pepito es el que tiene la culpa. Pepito Pérez empezó a no estar de acuerdo con ciertas cosas que tomaba decisiones el pastor y se llevó media iglesia, porque empezaron las divisiones. No, es que a mí me gusta más como predica Pepito Pérez. No, es que ese señor Francisco predica feo. Inmadurez, señores. Nosotros a quien tenemos que ver es al Señor Jesucristo. Hoy está usando un asna, mañana quizás va a usar un árbol, después a una piedra. Él usa lo que sea. Es su palabra y la palabra no vuelve vacía. Y usted no viene a ver aquí, no, si no toca el hermano Trejo el domingo, yo mejor, ¿a qué voy a esa iglesia? Yo he escuchado eso, hermanos. Inmadurez. Suena chistoso, pero es cierto. No, si no canta la hermana Yuridia y se pone así bonita como ella está, ¿para qué voy? No, si no predica el pastor Álvaro, no, yo por allá que voy. Y pueden darse cuenta, yo los invito a los hermanos que llevan muchos años acá. Yo tengo una gran característica y creo que es un don. Soy demasiado observadora. Y yo sé que ya las personas se enteran cuando alguien va a venir aquí a pararse y ese domingo ahí baja la iglesia. Y no hay paseo, no hay barco, no, es normal. Ya no viene. Pero cuando viene alguien aquí porque le cae bien, porque le gusta, ustedes ven la iglesia. Yo me he tomado esa tarea hace año y medio, pastor, les confieso, de estar observando. Recuerden, mis amados, nosotros a quien le servimos y quien es nuestra cabeza se llama Jesucristo de Nazaret, que a Él le plació, y nos guste o no nos guste, usar a este varón y a esa varona para que estén aquí, para guiarnos. Y si no estamos de acuerdo, pues hermanos, en mi país dicen por ahí que es más derechito. Y cuidado, mis amados, porque si usted quiere tumbar a la cabeza que el Señor Jesús puso aquí, se lo aseguro que primero sale usted y salgo yo. Que no se nos olvide que el que quita y pone reyes se llama Jesucristo, Padre eterno, Dios todopoderoso, y Él no comparte su gloria con nadie. No, es que yo ya hice 55 doctorados en Harvard, ¿y por qué está predicando Él? A usted le vale, a Dios le vale esos 55 diplomados y doctorados que usted haya hecho. A Él lo que ve es el corazón. Él lo que ve en usted y en mí es realmente ese querer servir. Si tiene que barrer, limpiar, hágalo. Si tiene que poner los sobrecitos, los que están haciendo ahorita de Ujieres, que me parece maravilloso, hágalo para el Señor. Dicen que si en lo secreto el Señor te ve y en público te recompensará. No todos somos llamados a pastores. Les tengo mala noticia. Me da pena, ¿no? Excuse me. I'm sorry. Ok. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Madurez espiritual. Pero para que haya esa madurez espiritual, ¿ustedes conocen quién es el Espíritu Santo? ¿Han tenido una experiencia maravillosa con Él? Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, hermanos, somos hermanos carnales, pero somos cristianos. La diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad es el Espíritu Santo.
Perdonen, pero es así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y Dios me guarde de decir algo que no es. Si usted y yo no tenemos como guía, como primera persona al Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo, me voy, pero les dejaré un consolador, ¿verdad? Y Él es el que nos habla a diario. Por ahí no es. Si ves, cometiste un error, esa es tu consecuencia. Y nosotros no podemos estar echando la culpa ni al diablo ni a nosotras, nuestras decisiones. Pero el Espíritu Santo es el que te dice. El Espíritu Santo es el que te invita a cambiar. El Espíritu Santo, cuando estamos en un lugar equivocado con una persona equivocada, allá en el fondo, Él no grita, allá en el fondo te dice: estás haciéndolo mal. Pero ¿cómo no se hace sordo? A mí me ha pasado. Yo sé que a ustedes no somos muy espirituales. Ahora ahora el versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios, ¿qué fue? Que da el crecimiento. Yo hace 4 años, voy a completar 4 años el 15 de septiembre de este año, debe estar en este lugar que el Señor me puso por su infinita y maravillosa misericordia junto con mi familia. Y hace más o menos 19 meses, sin temor a equivocarme, he visto un crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual se ve con la cantidad, no con la calidad. Hace que la cantidad crezca. Porque muchas iglesias conozco de 5,000, 6,000 personas, cantidad, pero de calidad no hay nada. Y por eso les invito, y voy a hacer una cuñita aquí para los que empezamos el discipulado. El discipulado en el año 2016 iniciamos 75 personas. Y el domingo voy a entregar el certificado y básicamente son 17, entre 17 y 18 que asisten fielmente el domingo a su preparación para su madurez espiritual. ¿Qué está pasando? Es solo nosotros podemos revisar. Solo nosotros. No es el pastor, no es la hermana, somos nosotros. Usted puede engañar a todo el mundo. De hecho, nosotros mismos nos engañamos, pero tú no puedes engañar a Dios. Las excusas existen y existirán por la eternidad. Pablo estaba muy preocupado por su iglesia, por la iglesia de Jesucristo que él plantó. Recuerden, Pablo, ¿quién fue la que lo plantó? Apolo la regó, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, a través de las personas que nos dejamos usar, madurando. La madurez, hermanos, sí es cierto. Es cierto, yo conozco personas entre 35 y 40 años, casados, con 5 o 6 hijos y se comportan como un niño de 17 años o una niña de 15. ¿Qué le está enseñando usted a su hijo, a su hija? Recuerde que uno aprende más por el ejemplo que por las palabras. El Señor Jesucristo, si usted lee de Génesis, Apocalipsis, porque si usted va a decir, no, es que en el Antiguo Testamento eso era para la gente del Antiguo Testamento, me da una vergüenza tener que decirle públicamente que si usted no tiene como base el Antiguo Testamento, de nada le sirve el Nuevo Testamento. Y Jesucristo, Padre y Espíritu Santo, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor no usaba palabras que nadie entendiera. Usaba un lenguaje cotidiano, como el suyo y el mío. Él es el Dios, el Rey de Reyes, el omnipotente, el principio y el fin, el alfa y el omega. Y por usted y por mí vino y se hizo carne y le enseñó cómo actuar. No puso palabras ostentosas que nadie entendiese. No. Y para el que no entiende la Reina Valera 1960, hay una cantidad de versiones al lenguaje actual que los jóvenes dicen, yo no entiendo eso. El lenguaje actual, que simplemente utilizan palabras que hoy en día se dicen. Pero no es excusa, hermanos. No es excusa para no venir a la iglesia. No es excusa para no servir. Ay, no, yo mejor no me involucro allá porque sus hermanos allá pelea todo el mundo. Excusas. Inmadurez. Una característica de la inmadurez siempre es la excusa. No, yo mejor no me meto allá. No, yo mejor no hablo con él. No. Hermanos, les tengo una mala noticia. El Señor dice que nosotros lo diga. No lo confunda, no la confunda.
Acuérdese, niño, adolescente, maduro. Pase todo por la palabra. Pero para que usted entienda, tiene que tener tiempo con Dios en intimidad. Que el Espíritu Santo yo tengo un pálpito, es que yo me imagino. Es que no, hermanos, humildad, amor y sobre todo madurez. Planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Debemos recordar, hermanos, dice la escritura, pero el Señor vino en esa humildad. Mañana creo que es Jueves Santo y el viernes, y todo el mundo, no sé si es que es cultural, es psicológico, yo respeto esas cosas, yo jamás me he metido con eso, pero nosotros no vamos a recordar al Señor Jesucristo solo una semana, todos los días de nuestra vida. Hermano, usted y yo hoy estamos respirando porque a Dios le place, no porque lo merezcamos. Yo no merezco estar aquí de pie. Yo no merezco estarle diciendo a usted lo que le estoy diciendo. Pero es Dios el que en su infinita misericordia le dice a usted: si usted a mí no me busca, si usted dice amarme, las palabras se las lleva el viento. Los actos son los que hablan. Usted puede ser muy espiritual, pero demuestre que es espiritual. Ame al que está al lado. Y no es que se lo tenga que aguantar, con amor de verdad. Recuerden que un líder es servidor de los demás. Un líder es un servidor de los demás. No es para que digan, uy, la hermana es la líder de... No, yo simplemente sirvo al Señor. Yo, de mis 6 hermanos conmigo, mi hermana que está aquí, siempre quise pasar desapercibida porque no soy muy sociable. ¿Saben qué es desapercibido? O sea, que no me conociera nadie. Perfil bajo. Otras personas tienen unos carismas más bonitos, son más bonitas, son más asociables, lo que usted quiera llamarle. Pero Dios le ha placido sacarme de allá, de esa biblioteca, de allá, de ese rincón. Y no soy yo. Yo le digo, ay Señor, me pones en unas. Pero a Él le place. Pablo, me imagino que la siguiente semana alguien va a seguir. Recuerden, hermanos, todo lo que pasaba en Corintios, ¿sabe por qué pasó? A raíz de la inmadurez, a raíz de que los hermanos no agarraron la palabra del Señor como tenían que agarrarla, a partir de que les pareció más bonito ir a escuchar una filosofía de que tranquilos, comamos y bebamos, que algún día moriremos. Algún día que, no, usted le corresponden 5 o 6 mujeres. Estaba el templo de Afrodita y allá tenían mujeres prostitutas, porque como era el templo de Afrodita y Afrodita era la reina del amor o la diosa del amor griega, allá podían irse a acostar y era un puerto marítimo. Entonces imagínense ustedes cuántos hombres y cuántas embarcaciones llegaban a esa gran ciudad. Y el poder adquisitivo, hermanos, dice la Biblia que lo peor que nos puede pasar es el amor al dinero. Porque tú puedes servir solo a 2 señores. Tú no puedes servir a uno, perdón, no puedes servir a 2, puedes servir a uno. O tú sirves a tu Dios o tú sirves a tu Dios dinero. Y este país que es maravilloso, y le decía a esa persona hoy también, el Señor en su infinita misericordia está como Israel, Él nunca miente. Lo único que Dios no puede hacer es mentir. No ha quitado la promesa de este país. Pero si este país vuelve los ojos a Dios,
Permite que entren a las escuelas. Permite que las iglesias estas pequeñas que el Señor está haciendo crezcan. Esta es una gran potencia. Esta era la gran Corintio de Pablo. Esta ciudad, esta potencia que a muchos nos ha abierto las puertas, y debemos ser agradecidos. Y así como oramos por Israel, que es el pueblo que Dios escogió, y debemos bendecirlo con 1000 bendiciones del cielo, debemos bendecir esta nación y orar por el que se está perdiendo. El muchacho de 14, 15 años que está vendiendo su vida, está entregándose sexualmente por agarrar algo de droga, porque en su casa su mamá y su papá no lo escuchan, porque aquí es trabajar, trabajar y trabajar, llegar a las 8 de la noche cansado y ni siquiera decirle: hijo, ¿cómo te fue? O hija. Y mientras usted trabaja, la televisión, el Facebook, las redes sociales están criando a su hijo y a su hija. ¿Cuánto tiempo tiene usted de devocional con su hijo? Así sean 5 minutos, así no lo escuche, así usted esté detrás de él por la casa leyéndole la Biblia. ¿Cuántas veces? Solo usted se puede responder. Madurez espiritual, hermanos. Aquí todos nos ponemos una máscara, tan bonito, hermanita, tan linda, hermanita, pero en su casa es donde Dios lo ve, en su trabajo, en su corazón, en sus relaciones. Eso es lo que Dios estaba hablando a través de Pablo. Hermanos, si usted no es maduro, créame, hermano, que se va a entrar el diablo, porque el diablo entra donde usted le da permiso, porque él es un ser creado como usted y yo, y él ya está condenado. Él ya está juzgado y condenado. De usted depende. ¿A quién está entregando sus hijos? A su juventud, a la juventud de este país. Nosotros que somos hispanos, que vinimos a este país para un mejor futuro, entre comillas, para nuestros hijos, y se nos olvida por el factor dinero. Quiero una casa, quiero un carro, ya no me gusta esa casa, quiero 2 casas, ya no me gustan esas 2 casas, quiero una finca, ya no quiero esa finca o este rancho, ya lo que quiero es medio Houston. ¿Y sus hijos? Si hay un arroz con frijoles, gloria al Señor. ¿No se acuerdan cuando estábamos aguantando hambre en nuestros países? ¿Y por qué se nos olvida? ¿Por qué se nos olvida, hermanos? Los que tenemos un hijo, ese talento tendremos que mostrarle al Señor. Los que tienen 5, 10, 15, 40, no sé cuántos, que porque aquí les dan mucho dinero la IRS. Tenga cuidado, hermano, porque en el capítulo 7 del matrimonio, ahí va a decir Pablo que mejor no se case. Para los jóvenes allá, piénselo muy bien, porque los hijos se traen a sufrir a este mundo, mis hermanos. Y no es afuera. Y después su hijo es un drogadicto, y después su hijo o su hija está con muchos hombres. ¿Qué será? ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó? Pues revísese qué pasó, porque su primera iglesia es su casa, su hogar, sus hijos. Y si no se le sujeta ni el perro, ¿cómo va a pretender que otra persona se le sujete, hermano? Con respeto y amor se los digo. Es lo que Dios pone en mi corazón, porque Dios nos ama, pero Dios es infinito en misericordia, tardo para la ira, pero también es fuego consumidor. Y no podemos seguir jugando la iglesita. Y los que no queremos, me incluyo yo, y se lo dije al Señor esta mañana: Señor, si yo soy tropiezo para que la iglesia tuya, Puente para Cristo, no crezca, Señor, búscame a dónde ir, pero que yo no sea tropiezo, porque aquí el Señor quita lo que tenga que quitar. Si yo estoy aspirando y haciéndole complot al pastor que porque quiero ser pastora, Dios me guarde y me favorezca. Prefiero irme a vender empanadas a ver si me da dinero. Tengamos cuidado, mis hermanos. Y en lo que el Señor lo llame, no importa que no se lo reconozca el hombre, Dios se lo va a recompensar. No importa que usted va riendo acá, es que nadie me mira, nadie me dice: hermanita, ¿cómo le quedó de bonito? No importa, pero Dios sí lo está viendo. Dios lo está viendo. Pero hagámoslo con amor, hagámoslo. Y es que ese acto es lo mínimo que podemos hacer por lo que lo hizo nuestro gran Salvador. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor y mi buen Dios, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Señor, es tu palabra, Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, que quizás uno a veces humanamente no quiere decir lo que tú quieres, pero no podemos resistirnos porque es tu palabra. Señor, que quita nuestra carnalidad, quizás para hacer sentir bien a los hermanos, a sentirme bien yo, pero es algo que nos confronta, Señor. Enséñanos a madurar. Ya estamos grandes, Señor. Quizás hasta vas a venir por nosotros y con esta inmadurez podemos perdernos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a administrar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, a las personas que nos pones alrededor. Señor, tú dices que cuando un alma es ganada al reino de los cielos hay fiesta, Señor.
Ayúdanos, Señor, porque las multitudes no están allá en los coliseos de 1000 y 2000, 3000, no sé cuántas personas, con una persona, Señor, pero con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, Señor, con la palabra correcta y adecuada, amorosa a esas personas, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas ampliando y sigas haciendo crecer esta iglesia, Señor, tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor Jesucristo, como hasta ahora, Señor. Enséñanos a ser disciplinados, responsables, Señor, con las pequeñas tareas que tú nos pones, porque a veces nos quejamos, Señor, de que tú no nos das, tú no nos pones en un lugar alto, pero si no, tú sabes, Señor, que no podemos responder ni siquiera con lo pequeño, con lo mínimo. ¿Cómo nos vas a dar más? Señor, yo no quiero ser niña espiritual, ya no quiero tomar más leche, quiero conocer tus maravillas y tus profundidades. Yo te pido que esta palabra no vuelva vacía, Señor, es tu palabra, eres tú, Espíritu Santo, el que actúas en las vidas de nosotros. Que esta noche, cuando estemos durmiendo, Señor, seas tú redarguyendo nuestra alma para que podamos hacer los ajustes que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Te doy infinitas gracias del cielo, Señor, y hoy que vamos a salir de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia, llévanos, Señor, con tu Santo Espíritu a nuestros hogares y que podamos descansar y mañana sea un día de gran bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Hermanos, muchas gracias.